edificante. Vamos a dedicarnos a eso, a prestarle mucha atención a eso y que el Señor nos ayude. Oremos. Padre, te damos gracias por concedernos este tiempo devocional. Debemos rogar, Señor, tu misericordia. Ayúdanos, Padre, para poder entender tu palabra, para poder comprender y aprender más de ti. Y sobre todo, danos la gracia de poder obedecer, de poder aplicarnos, Señor, a tu palabra. Bendice los niños, Señor, trayéndoles salvación, y a los hermanos, fortaleciendo su vida espiritual. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos, Señor. Amén. Bueno, vamos a pensar hoy en el siguiente título. El devocional de hoy se llama La solución del conflicto entre Jacob y Labán. La solución del conflicto entre Jacob y Labán. Para ello, leemos entonces en Génesis 31, versos 43 hasta el final. Dice así: Respondió Labán y dijo a Jacob: Las hijas son hijas mías, y los hijos, hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo hacer hoy yo a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano, y lo llamó Labán Jegar Saaduta, y lo llamó Jacob Galaad, porque Labán dijo: este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galaad. Y Mizpa, por cuanto dijo: atalaye Jehová entre tú y yo cuando nos apartemos el uno del otro. Si afligieres a mis hijas, y si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob: he aquí este majano, y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano, y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte, y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan, y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana, y besó sus hijos y sus hijas, y los bendijo, y regresó, y se volvió a su lugar. Ese es el pasaje entonces que tenemos hoy para analizar, un pasaje muy importante también, con varias lecciones para nosotros. Como lo ven, el título es la solución del conflicto entre ellos, y en la lectura lo notamos, qué fue lo que hicieron o cómo hicieron para por fin ponerle fin al problema que tenían Jacob y Labán. No fue fácil. Lo primero que encontramos en estos versos es una declaración soberbia de parte de Labán.
Él dice, las hijas son mías, los hijos son míos, las ovejas son mías, todo lo que tú ves es mío. Entonces, con estas expresiones, en principio, notamos que no hay en Labán un reconocimiento de sus errores, de sus pecados, sino que más bien como que se afianza en sus ideas erradas, porque de todas formas las hijas son ahora las esposas de Jacob. Los hijos son hijos de Jacob y el ganado es ganado de Jacob. Sin embargo, notamos que lo que está diciendo aquí este hombre es que todo es de él. Tenemos entonces en Labán ese tipo de personas soberbias que siempre quiere salir ganando, que siempre quieren tener la última palabra. Vemos su jactancia, porque es como si él le estuviera diciendo, todo esto es mío, y al final si usted se va con eso es porque yo se lo regalo, como para que la gente pensara que Labán es generoso y que le regaló todo a Jacob, cuando no es así. Jacob trabajó por todo lo que tiene en este momento. Así que bueno, él está en una posición fea, dura. Sin embargo, lo bueno en medio de todo es que llega un momento donde este hombre cede. Y eso es una parte importante en el camino a la reconciliación, ceder. No tenemos aquí una reconciliación que deje totalmente satisfecho a Jacob, no. Pero este ceder de Labán crea un camino para poderse reconciliar. Como que Labán reflexiona en medio de sus palabras y entonces él pregunta, ¿y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Debe ceder, dejar de lado los reclamos que tiene contra Jacob y ceder. Lo entiende y lo va a hacer. Así que lo segundo que vemos en este pasaje es el pacto de reconciliación que hacen Labán y Jacob. Eso es algo importante. En medio de todo sale este pensamiento de hacer un pacto entre ellos. El pacto es este. Por un lado, que Jacob no sea un mal marido, que no sea un mal marido para las hijas de Labán, que no sea infiel tomando otras mujeres para él. Además de eso, Labán incluye en el pacto que Jacob no sea un mal vecino para él, para Labán, que Jacob no se levante a hacerle guerra en ningún momento a Labán, y Labán también se compromete en no hacerle daño a Jacob. Entonces, bueno, noten, aunque no hay, por ejemplo, unas disculpas de parte de Labán hacia Jacob, de todas formas, en este compromiso que está haciendo, hay algo muy importante y es que Labán no le iba a hacer daño a Jacob. Este es el compromiso que hacen y miren, con esto echan al olvido el pasado. Ambos echan al olvido el pasado, se comprometen a tener una buena relación de ahora en adelante. Jacob echa al olvido los reclamos que le acaba de hacer a su suegro y se compromete a guardar este pacto. Ahora bien, ¿cómo sabemos que se comprometen? Bueno, porque hay toda una ceremonia para firmar este pacto. Esta ceremonia tenía las siguientes partes. Miren, se hizo un majano. ¿Qué es un majano? Es que tomaron muchas piedras y las pusieron juntas e hicieron un montón. En su tiempo, estos majanos servían para recordar los contratos o los acuerdos.
servían como un monumento conmemorativo y los arqueólogos todavía hoy siguen encontrando majanos en muchos lugares. En ese majano, entonces, bueno, servía como señal, pero también comían ahí y hacían toda una ceremonia ahí de pacto. Entonces, lo primero fue hacer el majano. Se hizo un sacrificio de paz. Al sacrificar animales, se veía que el acuerdo era un asunto serio y que lo iban a cumplir. Y además, entonces se usaba para sellar la paz entre ellos. Era una ofrenda de paz. Y entonces ya quedaban comprometidos a mantener la paz el uno con el otro. Luego de esto, lo tercero es que comieron juntos. Es decir, que hicieron una cena de reconciliación, un festín para celebrar este acuerdo. Luego, invocaron a Dios. Y bueno, aquí hay algo bien interesante. Por un lado, pusieron a Dios como testigo de sus intenciones y de sus promesas. Por ejemplo, Labán dice, si afligieres a mis hijas o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Así que entonces, cuando invocan a Dios, lo ponen por testigo de este pacto, pero más aún, no solamente lo ponen por testigo, sino que lo invocan como juez, juez entre ellos. En el verso 53 dice, el Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Bueno, acá es importante notar varias cosas. Por un lado, que ponen a Dios como juez. Eso es importante. Porque no hay entre ellos como otro testigo que, sino la familia. No hay alguien más aparte que les pueda juzgar. Entonces ponen a Dios como juez aquí. Pero algo curioso que se resalta es que cada uno llama a Dios diferente. Por ejemplo, Labán dice, el Dios de Abraham, el Dios de Nacor, y luego dice, el Dios de sus padres. Bueno, Nacor es el abuelo de Labán, pero cuando menciona el Dios de sus padres, podríamos pensar, ¿a quién tienen en mente? ¿A quién tiene en mente Labán? Bueno, hay que reconocer que ellos antes de conocer al Señor eran idólatras, habían sido idólatras. Así que note que mientras que Labán está poniendo al Dios de sus padres como testigo de esto, Jacob lo menciona diferente. Jacob dice que juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Isaac, quien nunca había tenido otro Dios sino el Dios verdadero. Entonces, puede estar pasando que Labán está pensando en sus ídolos, mientras que Jacob está pensando en el Dios verdadero. Jacob está tomando en serio este pacto y por lo tanto pone a Dios allí como testigo y como juez, y por eso nos dice que juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Por último, en esta ceremonia de pacto, le dieron un nuevo nombre al lugar, un nuevo nombre para nombrar el pacto y para recordar el pacto. Labán le puso por nombre Jegar Saaduta y Jacob lo llamó Galaad. Esto no significa que le pusieron nombres diferentes al lugar,
sino que Labán lo llamó en el idioma sirio, que era su idioma, y Jacob lo llamó en el idioma hebreo. Entonces, tanto en sirio como en hebreo, significa montón del testimonio. Montón del testimonio. Por supuesto, estamos pensando en el majano, en el montón de piedras que hicieron. Entonces, por eso le pusieron por nombre montón del testimonio. Pero el pasaje nos dice que además le pusieron por nombre Mizpa. Y Mizpa significa torre de vigilancia. Ahora, ¿por qué le pusieron ahora Mizpa? Porque ellos dijeron ahí, atalaye o vigile Jehová entre tú y yo. Que Dios vigile que cumplan el pacto. Por eso entonces le llamaron también Mizpa o torre de vigilancia. Era entonces un sitio importante. Cada vez que ellos pensaran en ese lugar o pasaran por ese lugar, recordaban que ahí tenían un montón del testimonio y que ahí entonces habían hecho un compromiso en el cual Dios los estaba vigilando. Con eso le dieron palabras muy solemnes entonces a este pacto. Y es importante porque recuerden que ambos han sido engañadores. Entonces, se podría pensar que no tienen palabra, que no se puede confiar en su palabra. Entonces, el hecho de que hayan puesto al Señor allí era algo de peso, algo importante. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el Señor Jesús? Bueno, hay varias cosas, pero por ejemplo, cuando pensamos en los pactos que vemos en la Biblia, podemos pensar en aquel que hizo Jesús y es el siguiente, que él moriría por unas personas, las cuales serían perdonadas de todos sus pecados y él pagó o firmó con su propia sangre. Es un pacto maravilloso. Jesús echó al olvido todos los pecados y se comprometió a salvar a los que crean en él. Este es un pacto glorioso que hay en las Sagradas Escrituras. Esto es lo que se recuerda en la iglesia cuando se toma la Santa Cena. Este pacto es el que conocemos como el nuevo pacto, firmado con la sangre del Señor Jesús para el perdón de los pecados. A raíz de esto, entonces nosotros siempre por eso llamamos a los niños y a los grandes que crean en el Señor Jesucristo para que hagan parte de este pacto maravilloso de salvación, que crean, que sean salvos, porque esto que hizo el Señor acá es un pacto muy solemne y por supuesto que cumple, que está cumpliendo y que seguirá cumpliendo todo el tiempo hasta que llegue la hora que ya no se necesite salvar más personas. Es maravilloso entonces pensar en los pactos y en este pacto del Señor Jesús. Ahora bien, ¿qué aprendemos de este pasaje? Bueno, prestemos atención a esta parte. Aprendemos que los malos hombres o mujeres siempre quieren tener la última palabra. Los malos hombres o mujeres siempre quieren tener la última palabra. Lo vimos aquí con Labán. Labán simplemente inició esta conversación de una manera jactanciosa, asombrar. Vamos a encontrar personas como Labán en esta vida y entonces pues debemos prepararnos porque es duro lidiar con ellos. Que Dios nos dé humildad, que nos dé paciencia para tratarles porque esta es la realidad. Hay personas así duras.
En segundo lugar, aprendemos que muchas veces debemos renunciar a nuestros derechos. O en otras palabras, aprendemos mansedumbre. Que muchas veces debemos renunciar a nuestros derechos si queremos arreglar los problemas. Miren, en el caso de Labán, aunque quería imponerse sobre Jacob, no le quedó más remedio que ceder y tratar el asunto diferente. Aunque no lo hizo muy bien del todo, pero lo hizo. Ahora, no podíamos esperar más de él, porque es un hombre que no conoce al Dios verdadero. Es un hombre que la gracia de Dios no está en él, no estaba en él. Así que bueno, podemos decir, antes controló sus pecados y cedió para arreglar la relación con su yerno. Por eso aprendemos, por ejemplo, que si yo no soy cristiano, aún puedo ceder para arreglar los problemas. En el caso de Jacob, un hombre piadoso, él tuvo también que renunciar a los reclamos que le hacía a Labán. Para poder solucionar las cosas, las dejó de lado. Claro, lo bueno es que ahora Labán se compromete a no hacerle más mal a Jacob y así se reconciliaron. Cuando Labán se compromete a no hacerle más mal, quitó el obstáculo, quitó lo que había en el corazón de Jacob. Usted me ha hecho esto, esto y aquello. Entonces Labán dice, bueno, de ahora en adelante no le vuelvo a hacer mal. Y entonces Jacob lo dejó ahí. Todas las ofensas que había recibido, ya las dejó ahí para poder reconciliarse. Y en tercer lugar, aprendemos a poner a Dios santamente en nuestros asuntos. Miren, Jacob puso a Dios correctamente en este asunto. Era un asunto de peso, era un asunto importante, y entonces Jacob allí invocó el nombre del Señor, comprometiéndose a cumplir este pacto con Labán. Así que ahí Jacob lo hizo correctamente. El asunto que nosotros debemos aprender es que debemos poner a Dios santamente, cuidadosamente en nuestros asuntos. Por ejemplo, que no citemos, que no citemos, que no nombremos a Dios incorrectamente, que no tomemos el nombre de Dios en vano, que no citemos a Dios en juegos de niños, ni en nada que no tenga peso, sino que citemos a Dios en cosas de importancia como aquí. Y por supuesto, para hacer lo que estamos diciendo, ¿no? Cumplir lo que estamos diciendo, si no, estaríamos tomando el nombre de Dios en vano. Pero si tomamos el nombre de Dios bien, entonces nos damos cuenta que es correcto, que eso le honra y que además eso puede certificar en algún momento la palabra de uno, la palabra que uno diga, el compromiso que uno haga. Entonces aprendemos a poner a Dios santamente en nuestros asuntos. Esas son las lecciones entonces que aprendemos hoy. Oremos que el Señor nos ayude a aplicar esto a nuestras vidas. Padre, estamos agradecidos contigo por este tiempo que nos das, por las lecciones que aprendemos, por la historia bíblica que aprendemos, por lo que aprendemos de Cristo. Gracias, Señor. Debemos rogar tu misericordia, Señor, para que podamos aplicarnos a estas lecciones. Sabemos, Señor, que encontraremos personas duras en esta vida, que siempre quieren tener la última palabra. Ayúdanos a tratar con ellos y sobre todo con nuestro propio corazón. Padre, ayúdanos también a ser mansos, que llegado el momento, Señor, podamos dejar de lado
las ofensas que nos han hecho, con el ánimo de solucionar y de arreglar las cosas de mejores formas. Padre, y rogamos también que nos des la gracia, que nos des la bendición de poder usar tu nombre santamente, Señor, de no usarlo vanamente, pero usarlo correctamente cuando esto es debido. Ayúdanos, Señor, aplica estas cosas a nuestras vidas. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Bueno, gracias al Señor entonces por estas lecciones. Ahora vamos a pensar en la tarea, sobre todo pues los niños. Ahí la coloco en el chat. Primero, ¿qué aprendemos de este pasaje? Y lo segundo, ¿qué aprendemos del Señor Jesús? ¿Qué aprendemos de este pasaje y qué aprendemos del Señor Jesús? Bueno, niños y hermanos, el Señor les bendiga, que estén muy bien, que tengan buen día.